¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando nos transformamos todo se transforma, que el amor todo lo puede, que cuando tu vibración cambia todo cambia, etcétera? Pero, ¿hasta qué punto tenemos que transformarnos para sanar, por ejemplo, una enfermedad que amenaza nuestra vida o la vida de un hijo? ¿Cómo podemos llegar a amar a alguien que amenaza tu vida o la de tu familia? ¿Y cómo mantener nuestra vibración alta cuando estamos saturados de miedo, pensando que, por ejemplo, podemos acabar en la cárcel a pesar de ser inocentes? Estas son apenas algunas de las circunstancias que vivió mi invitada en este episodio. Su nombre es Luz Estela Solano y es la fundadora de la Escuela de Paz Nueva Humanidad, donde utiliza las enseñanzas de la Escuela de Magia del Amor del maestro Gerardo Schmeling. Ella es facilitadora, consultora, conferencista internacional, autora de 7 libros, desarrolladora de más de 10 programas de formación transmitidos a miles de personas, es coach de vida, entre otras cosas, y por más de 25 años ha apoyado a cientos de personas en procesos de solución de conflictos, duelos y trastornos emocionales. Antes de dejarte con esta historia, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a esos episodios si es que te están gustando, comentarlos y compartirlos con aquellas personas que te resuenen. También te invito a activar la campanita para que puedas mantenerte informado o informada de los nuevos episodios que estaré subiendo. Y por último, quiero recordarte que mi libro bestseller Eres Reeditable está disponible en Amazon. Un libro con un método sencillo de 4 pasos concretos que te ayudarán a reprogramar tu mente y a convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que deseas lograr. Sin más preámbulos, te dejo con la historia de transformación de Luz Estela Solano. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Luz Estela, bienvenida a Lo Puedes Lograr. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bea? Qué gusto y muchas gracias por tu amable invitación. El gusto es mío, estoy muy feliz de tenerte aquí porque conocí tu historia hace poco. Me la contó tu hija, conozco a tu hija hace un tiempo y te tengo que confesar que el día que me contó la historia lloré, lloré así. Decía, no puede ser que a una mamá le pasen estas cosas. Me puse inmediatamente en mi rol de madre y fue ahí cuando se me salieron las lágrimas. Y estoy súper feliz de tenerte aquí para que puedas compartir tu historia con la audiencia de Lo Puedes Lograr, porque estoy segura que puede ayudar mucho. Sé que hoy en día te dedicas a digamos, apoyar a las personas en sus procesos para que consigan la paz. Y es difícil pensar que tú hayas llegado a ese punto luego de todo lo que te ha pasado, porque digamos que lo que menos has tenido en tu vida es paz, por lo menos hasta un punto de tu vida. Así que me gustaría que nos comenzaras contando en dónde empiezan a agitarse las aguas, en qué punto de tu vida empiezan a agitarse esas aguas que te hacen comenzar ese proceso de búsqueda de paz para que hayas llegado al punto en donde estás hoy, capaz de transformar la vida de tantas personas. Bueno, Bea, a ver, te cuento. Yo pensaría que cuando mi hija estaba muy pequeña, mi esposo y yo solamente por decisión propia tuvimos un solo hijo. Y eso fue una decisión que tomamos desde antes incluso de unirnos. Vamos a tener un solo hijo, no importa su sexo. Y así lo cumplimos y nunca cambiamos de opinión. Cuando estábamos después de un tiempo de trabajar ambos en empresas, yo enfrenté una enfermedad muy fuerte, muy severa, estando muy pequeña, mi hija que se llama Guillain-Barré, tuve parálisis en todo el cuerpo y esto también me llevó a muchas confrontaciones, el no poderme mover, el tenerme que quedar quieta, depender de otros. Sin embargo, gracias al apoyo de mi esposo y de mis padres, salí adelante muy exitosamente de eso,
porque conozco muchísima gente que queda con grandes secuelas. Mi secuela realmente es muy pequeña. Ok, para entender, ¿tú tuviste esta enfermedad que te produjo parálisis en la infancia o durante un periodo de tu vida? No, a los 3 meses de haberme casado. Ah, te entendí que en la infancia. Vale, ok. Yo la tuve ya adulta y ahí empieza todo mi proceso de transformación porque yo me sentí muy impotente. O sea, cuando tú no te puedes mover, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo miedo de moverme. Hubo alguien que me dijo, piensa, ¿por qué te quieres quedar quieta? ¿Por qué no quieres moverte? Y empecé todo un proceso de ver que todo estaba en mi interior. Posteriormente, entonces, yo empecé como una búsqueda a raíz de la enfermedad. Yo he tenido una característica, vea, que es algo que yo creo que el universo me regaló, y es que desde que yo era niña, yo no soy psicóloga, porque no estudié la carrera en una universidad. Yo diría que soy autodidacta en eso, pero desde que era muy pequeña, mis compañeros de colegio, mis profesores y todo, me preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Y como que la gente por naturaleza me quería contar sus dificultades, sus problemas, todo. Carolina se ríe. Cuando estamos a veces, una vez en un aeropuerto teníamos que estar como unas 5 horas esperando, y me dijo, vamos a ver cuántas personas te van a contar la historia. Muerta la risa, y me decía, hagamos una apuesta y verás que por lo menos 2 te van a contar. Y efectivamente así fue. Yo me siento en una sala de espera y alguien se sienta a mi lado, empieza a hablarme y termina contándome su historia. Sí, bueno, para quienes no saben, Carolina es tu hija. Exacto. Entonces, eso se da. Y con mi esposo montamos una empresa, tuvimos una empresa durante 20 y pico de años muy exitosa, pero mi esposo se sentía como que me decía, tú aquí en la empresa lo que haces es atender a la gente, todo el mundo viene a contarte sus problemas, todo el mundo viene a decirte qué hago, todo el mundo, los empleados todos los días quieren tener conversaciones y citas contigo, y ahora fuera de eso traen la familia. ¿Qué es esto? Me decía él. Entonces él me llamaba la doctora Corazón. Aquí lo que tengo es la doctora Corazón. Y un día decidió, sin consultar conmigo, me montó un consultorio. Me lo entregó con los ojos vendados y de todo. Ahí mismo en la empresa lo construyó en un sitio que yo ni me enteré. Teníamos un espacio grande y me dijo, ese es tu consultorio. Y yo le decía, pero ¿yo qué voy a hacer en un consultorio? Empezar a atender gente y empezar a cobrar, porque es que tú atiendes todo el día gente, pero nadie te aporta un peso. Y así no debe ser. A mí me aterraba, te juro, vea, que yo entré en pánico. Me aterraba porque yo decía, ¿cómo voy a cobrar? Pero él me puso secretaria, me organizó y le puso una tarifa, él investigó, tu consulta vale tanto. Por tanto, esto, mira, sin exagerar, a los 15, 20 días, yo ya tenía una agenda de 2, 3 meses llena. Y así empecé con eso. Entonces, de pronto, empecé a investigar. Mi primer como contacto con cosas espirituales fue un curso de milagros. Para mí fue un libro absolutamente revelador, lo amo con toda mi alma, pero había muchas cosas que yo no entendía. Había muchas cosas y yo leía libros y libros que explican cómo entender el curso de milagros, pero como que mientras más leía, menos entendía. Sí, Yo creo que todos pasamos por eso. sí, lo hablamos siempre, tanto en este podcast lo puedes lograr como en Expansiónate, que este libro, Conversaciones con Dios, El poder de la hora, son libros muy densos y que a Sí. veces no los entiendes a la primera y tampoco a la segunda. A veces tienes que leerlo 3 veces, pero es Yo normal. tuve un grupo de estudio en Bogotá con un grupo de amigos y en un centro médico de un médico bioenergético muy conocido. Duramos 8 años estudiando 2 veces a la semana, 2, 3 horas, el curso de milagros. Wow. Porque o sea, queríamos llegar a profundidad. Hasta que un día llegué donde un maestro que se llamaba Gerardo Schmedlen, colombiano de origen austríaco,
y el llegar donde él me cambió la vida y además me desglosó su información y me desmenuzó el curso de milagros. Empecé a entenderlo con mucha más profundidad. Eso sucedió conjuntamente con que el éxito que teníamos empresarial, mi esposo y yo, era muy grande. Y como que empezamos a llamar la atención, a pesar de que nosotros manejábamos siempre un bajo perfil, pero en Colombia cualquier cosa en esa época, en mi país, lamentablemente, cualquier cosa llamaba la atención. Ok, a este punto de la historia tengo varias preguntas que he ido acumulando. Ok. La primera, ¿cuándo se te quitó la parálisis? ¿Tardaste mucho tiempo con la parálisis? ¿Tuvo este maestro que ver con esa sanación? No, eso fue una cosa como una revelación que yo tuve porque yo empecé como a meditar y a pedir información, qué es lo que me está pasando. Yo decía, Dios, explícame, dime qué está pasando conmigo. Y el médico que me atendió en ese momento era un médico de mucho prestigio en la ciudad en que yo estaba, y me dijo, el proceso te dura, vas a durar 1 año en silla de ruedas si te va muy bien, y otro en muletas si te va muy bien. Si te va regular, puedes durar 5 o 6 años en silla de ruedas y tal vez no volver a caminar bien nunca. Y si te va mal, te quedas el resto de tu vida en silla de ruedas. Eso es impredecible. Wow. Cuando él me dijo eso, yo tomé, como que yo lo miré y internamente pensé, eso es lo que tú dices, pero yo eso no lo acepto. Y le puse como un freno. Fue como algo mental. Y le dije, te voy a demostrar que no es así. Y tomé la decisión de hacer fisioterapia todo el día. Tuve una bendición. Mis padres vivían en un barrio de casas y a unas 3 casas de su casa habían colocado un centro médico de fisioterapia, uno que había sido compañero de estudios de mi esposo y había ido a estudiar eso y a especializarse en Canadá y en Europa y acaba de montar ese centro. Y él fue a visitarme, yo lo conocía también, y fue a visitarme y me dijo, puedes irte al centro todo el día si quieres y te hacemos fisioterapia el día entero. Tú verás. Y yo le dije, empecemos ya. Yo estaba todavía en la clínica. Entonces él entrenó a mi esposo y a mi hermano y a mi papá y a mi mamá en que todo el día me movieran los brazos, me hicieran ejercicios, y el que llegaba a visitarme, llegas a visitarme, pero por favor levántame el brazo, porque yo no lo podía mover, levántame la pierna, hazme esto, mientras estuve en la clínica, porque estuve en clínica casi un mes. Cuando ya salí de la clínica, al otro día yo estaba en el centro de fisioterapia y empecé a hacerlo. Al mes me paré. Al mes yo ya Wow. estaba parada. Pero yo todas las noches me soñaba con que yo iba a caminar, con que yo ya podía caminar, con que yo lo iba a lograr. Todo el tiempo me veía así y tenía un papá que me decía, tú ya estás caminando, ¿cómo así? Tú no estás en una cama. Imagínate que estás caminando. Y todo el tiempo me empujaba. Finalmente, al mes me paré, dejé la silla de ruedas. Obviamente con unas piernas rígidas que me costaba un trabajo horrible dar un paso y si medio doblaba la rodilla me caía. Pero mi padre me hizo un cinturón grande que me ponía en toda la cintura y con agarraderas. Entonces él me llevaba por delante o mi esposo y el otro me llevaba por detrás y yo daba pasos. Y, Wow. y empecé a recuperarme. Al año yo ya caminaba perfecta, al año yo ya, o sea, yo no me demoré, yo ya empecé a caminar y a mover los brazos y a hacer cosas a los 2, 3 meses. Ya movía brazos, ya movía las piernas, ya daba más pasos, más suelta, porque caminé al mes, pero ya caminaba un poquito más suelta. Al año yo ya estaba, digamos que recuperada en un 80, 70, 80%. A Y mí, a los 3 años, 100%. ok, me parece muy interesante hacer hincapié en esta historia, porque bueno, la mayoría o supongo, quizás la mayoría de la gente que escucha este podcast conoce mi historia. Si no la conocen, váyase al episodio 1 donde cuento mi historia con el cáncer y cómo me recuperé.
y encuentro muchísimas similitudes. Y aquí lo que quiero destacar es que la ciencia se basa en estadísticas. Un médico cuando te dice hasta el año, nada, olvídate. Es porque hay una estadística detrás que dice que hasta el año la mayoría de la gente con esa enfermedad pues no logra lo que tú lograste a lo mejor en unos meses. Pero uno siempre tiene que usar estos mismos ingredientes, visualización, enfoque y creerse lo que ya está pasando ahora, no qué va a pasar mañana ni qué va a pasar la semana que viene. Ahora yo estoy sana, agradecer. Ahora yo estoy saludable, porque tú puedes ser la persona que sale de esa estadística. La gente que sale de la estadística no está en la estadística y tú puedes cada día ser esa persona fuera de ese promedio. Entonces, bueno, me encanta tu historia. Ajá. Entonces, luego te interrumpí. Vamos a volver hacia adelante, donde ya entendí cómo te curaste, ya entendí en cuánto tiempo. Luego tienes esa empresa con tu esposo, les empieza a ir súper bien. Tratan de estar bajo perfil, pero me decías que todo se notaba. ¿Y entonces qué pasa ahí? Pues yo empecé, como te digo, antes, durante el tiempo de la empresa y todo, con el curso de milagros. También pertenecía a diferentes, o sea, yo leía muchísimo, he sido lectora devoradora. Entonces yo seguía a Wayne Dyer, yo seguía a Lois Hay, yo seguía a, bueno, muchísimos personajes que me inspiraban mucho para manejar la gente hasta que llegué donde el que fue mi maestro. Cuando yo estaba con él, yo llegué y en el año 95, 96 casi con él y empecé a como a centrarme en esa información que para mí fue absolutamente reveladora. Reveladora de una forma que yo me quedé impactada desde el primer día que yo fui a clases con él, porque él habló en la primera clase que yo fui con él de niños que tenían dificultad porque la gente creía que estaban locos, porque veían cosas que las estadísticas de la mayoría de la gente no ven. Y entonces yo le veía luces a las personas, yo veía cosas que yo decía, mire eso, mire eso. Y la gente decía, ¿qué? Yo no veo nada. Al punto que en alguna oportunidad mi madre asustada quiso llevarme donde un psiquiatra y el psiquiatra dijo que me tenían que medicar. Yo tenía 8 o 9 años. Y entonces mi padre dijo, nada de medicamentos, la niña lo único que es que tiene una imaginación grandiosa y déjela que tenga su imaginación. Pero yo los veía, o sea, yo veía cosas, yo veía las luces, el aura de las personas, yo veía, bueno, una serie de cosas que ese ya sería otro tema muy diferente. Entonces, cuando yo llegué por primera vez donde ese maestro, él habló de los niños que vivían esas situaciones. Y yo quedé, wow, o sea, eso quiere decir que yo no estaba loca. Y que no soy la única. Que no soy, exacto, yo no soy ningún bicho tan raro como yo me creía, porque yo, ¿por qué veía eso? Y ahí dije, no, yo llegué al sitio donde yo me quería, después de un recorrido donde te estudié toda clase de estilos de meditación, donde fui donde todos los gurús, donde hice toda clase de cursos, donde todo, como que ese día supe, llegué al sitio donde yo me voy a quedar. Y ahí empecé a estudiar una información absolutamente mágica que transforma la vida de los seres humanos, porque yo soy una mente muy racional y muy lógica. Y entonces para mí es muy importante que las cosas tengan sentido. Y ahí lo encontré. Y ahí me quedé y empecé a asistir como de una manera muy desaforada, muy obsesionada. Yo no te faltaba una clase con él y él daba clase 3 días a la semana. Yo estudiaba, o sea, me entregué con alma, vida y corazón a esa información. ¿Qué tenía de especial este maestro que no tenía toda la otra gente que habías conocido hasta ese momento o toda la otra información que habías recibido hasta ese momento? Todo, coherencia total en su vida, en su forma de hablar. La información que daba era una información, wow, que uno decía,
había momentos en que yo decía, pero ¿por qué será que a mí no se me ocurrió esto antes si es tan sencillo y tan lógico, como tan simple? Te voy a contar una anécdota de Carolina, mi hija. Ella se me pegaba a mí a todo. Y entonces empezó a ir a clases con él, conmigo. Y un día tenía más o menos 9 años y un día me dijo, mamá, yo no vuelvo a clases de Gerardo contigo. Y le dije yo, ¿y eso por qué? Ay, es que me da mucha pereza ir donde un señor que siempre tiene la razón y yo siempre estoy equivocada. Todo lo que él dice me da en la cabeza. Tenía 9 años. Yo fui, le conté y le dije, imagínate lo que pasa. Y él era toteado de la risa y me dijo, déjala, déjala. Y Caro no volvió. Y pasó como 6 meses, 8 meses y un día me dijo, ¿para dónde vas? Y yo, mi amor, para clase. Pero yo nunca le dije, ven conmigo, ni por qué no vas, nada, nada. La ignoré por completo en ese sentido. Y me dijo, espérame, a los 8 meses o 6 meses, algo así, espérame que yo quiero ir a clase. Y ahí volvió y se conectó. Es una información que solamente es elementalmente simple, sencilla, pero que lo que hace es que te lleva a dejar de sufrir. Básicamente te libera del sufrimiento por completo y con cosas muy simples. Era una especie de canalizador, por decirlo de alguna forma. Era un total canalizador. Ok. Y esta es la información con la que tú trabajas hoy en día para ayudar a las personas a conseguir la paz. Sí, tal cual. Ok. Él lo llamaba Escuela de Magia del Amor. Ok. Tú llegaste a él en una búsqueda de algo, porque digamos que cuando estuviste Sí. enferma, bueno, la búsqueda podría haber estado orientada a sanar, pero ¿qué te llevó luego a seguir buscando? Hubo varias cosas que me llevaron, siempre desde pequeña me llevaban, yo me cuestionaba por qué la vida, por qué estamos vivos, ya que hemos venido acá. Yo me cuestionaba todo este tipo de cosas y además mi hija me empujaba mucho porque es una criatura que desde muy chiquita se cuestionó y a ella el cielo la cuestionó desde que tenía 4 años. Ella decía, papá, ¿y qué tal que se caigan las estrellas? Y entonces, y si se caen las estrellas, ¿qué pasa? Entonces el papá le decía, no se caen porque Dios las sostiene. Y entonces ella decía, ¿y si se queda dormido? Y, o sea, no la paraba nadie con preguntas, ¿y qué pasa con el sol? ¿Y si el sol se derrite? ¿Qué pasa? Un día vio un atardecer divino, así que eso era lleno de luz, y claro, el sol no se veía porque estaba todo el reflejo, y ella se puso a llorar que porque el sol se había derretido. Si ves que el sol sí se derrite, papi. O sea, ella me cuestionaba mucho a buscar incógnitas porque tenía las mismas inquietudes mías. Y entonces eso por un lado. Y por el otro lado, yo buscaba tener herramientas para ayudar a las personas porque las personas me preguntaban mucho. Ok. Y entonces yo decía, tengo que tener cómo poder ayudarlas. Y ahí fue donde empezó todo. Y en el caso de Carolina, claro, porque yo tu historia la conozco de primera mano por Carolina, tu hija, y claro, también me contó que además ella decidió no comer carne muy temprano y entiendo que la empresa que ustedes tenían, entre los productos que había, pues estaba la carne, digamos, entre los productos no era materia prima principal, ¿no? Era de puros cárnicos y con una hija que no quería comer carne. Exacto, entonces me recordó mucho a mi hija porque me cuenta que le decía a los médicos, es que me obligan a comerme los muertos, y los médicos decían, ¿cómo los muertos? Bueno, animales muertos. Sí, Me así imagino es. que también esto hizo que para poder ayudar, o sea, eso creó una transformación en ti, o dio origen a una transformación en ti, ¿no? Claro, lógico. Y la confrontación que había entre tener una hija de 4 o 5 años muy enferma porque le dio una alergia muy severa y tener una empresa de cárnicos era una confrontación muy fuerte. Ella cogía con el tenedor un pedazo de carne, se quedaba mirando y me decía, mami, esto es vaca. Yo le decía, sí, mi amor, eso es vaca. Mami, a esa vaca la mataron. Y yo, pues sí, ¿no? La mataron. Y entonces ella me decía, se ponía a llorar y me decía, dame una vaca que no la mataron. Yo me quiero comer una vaca que no la mataron. Y eso me confrontaba muchísimo. Y lo mismo con el pollo, ella no quería comer eso. Hasta que un día llegué donde un médico bioenergético
Y le dije, Carolina está muy enferma, le ha dado bronconeumonía varias veces, ha estado en unidades de cuidado intensivo muy enferma por eso, y yo tengo mucho miedo, yo tenía pánico que la niña se me muriera. Y entonces me dijo, es que la que la está matando es usted. Y yo, wow, ¿cómo? Me dijo, si usted está matando una persona muy fuerte, pero que me dio un sacudón muy grande y que me hizo como cambiar el chip. Me dijo, usted la está matando. Ella no es un ser para comer cárnicos, para comer nada de origen animal. Ella es un espíritu que no quiere eso. Usted le quita la carne y a ella nunca más en la vida le vuelve a dar una bronconeumonía. Wow. Ya le habían dado 8. Mi madre. Entonces yo salí, porque mira, yo salí de ese consultorio y tú no te imaginas lo que yo lloré, y me fui para una librería a buscar libros de alimentación natural, de veganismo, y ahí empecé en ese proceso. Pero fue literal, Bea, te lo juro, no fue sino que Caro dejó de comer cárnicos y nunca le volvió a dar, hasta el día de hoy, le volvió a dar la bronconeumonía. Se le quitó por completo. Wow, me parece importantísimo lo que dices y voy rescatando de cada pedacito de tu historia lo que más me impresiona, porque a veces los papás no somos capaces de entender la sabiduría de nuestros hijos. Creemos que porque son pequeñitos no saben, y saben más que nadie. O sea, ellos vienen con esa sabiduría y vienen con todo súper claro. Y por ejemplo, bueno, en el caso de mis hijos pasan dos cosas. Una, que uno de ellos no quiere carne, efectivamente, como tu hija. Y entonces, claro, el entorno se preocupa porque cree que le van a faltar nutrientes, porque cree que no, bueno, que no va a ser saludable del todo, que trae consecuencias más adelante. Y la otra cosa que pasa, y esto pasa con los dos, que el entorno se preocupa porque no comen suficiente. No es como, bueno, uno de ellos sí, pero la otra come poquito. Y luego si tú vas y tú buscas estudios médicos, te das cuenta que no necesitan tanta comida como creemos. En realidad ellos van comiendo lo que necesitan, solo que a nosotros se nos metió en la cabeza que tenemos que llenar un plato, que todos se lo tienen que comer, los obligamos y entonces eso les genera a ellos como un rechazo hacia la comida. Resumen de esta partecita de tu historia que me encanta, que los niños tienen mucha sabiduría y que a veces simplemente con hacer lo que nos dicen que hagamos ya solucionamos el problema. Así fue. Lo que tú acabas de decir fue para mí clave. Yo, a partir de hoy, yo voy a hacer lo que la niña, le voy a dar lo que ella quiere comer, tal cual como tú me lo estás diciendo. Y allí empecé yo también buscando alternativas para ella, empecé yo también a experimentar y a incursionar en la alimentación completamente vegana y natural, pero mi esposo no quiso. Ok. Él no. Entonces, en mi casa se cocinaba para él y cocinaba para nosotras, porque yo empecé a hacer la misma alimentación de ella. Él nunca quiso y bueno, pues incluso hasta después de que, hasta que se enfermó y de todo y murió, ya al final dijo si hubiera cambiado, pero pues era su experiencia y era lo que tenía que vivir. Exacto. Y así fue como, bueno, fuimos avanzando. Y cuando ya nosotros nos volvimos bastante exitosos en la empresa, llevábamos ya un buen número de años y todo, yo ya llevaba años estudiando la información. De pronto él se enfermó y pues descubrimos que tenía un cáncer supremamente agresivo, uno de los más severos y más agresivos. Y pues los médicos nos dijeron que no había posibilidad de curación en el caso del cáncer de él. Para mí fue muy difícil aceptar eso. Empecé todo un proceso de querer forzarlo a cambios, a llevarlo, a mostrarle que si haces esto, que si haces aquello, a buscar el director en esa época del Instituto Cancerológico en Bogotá me dijo, a él no se le puede hacer quimioterapia porque la quimioterapia no le sirve. Este tipo de cáncer no hay quimioterapia para esto. Y entonces yo fui a buscar tratamientos biológicos, bioenergéticos, todo lo que tú quieras, pero era yo la que quería, no él.
y tú no puedes forzar a alguien que no quiere algo. Pero me costó mucho entenderlo, o sea, me estrellé literalmente. Y él empezó a hacer muchas cosas, cambios de alimentación, de todo, empezó a querer meditar, empezó a querer transformarse. Él era una excelente persona, pero el mundo espiritual no era el mundo para él todavía, siendo que era un hombre maravilloso, supremamente amoroso, un padre espectacular, un esposo súper lindo, pero él la parte espiritual ni siquiera iba a las clases conmigo, él me esperaba que yo llegara de clase, contame qué dijo hoy. Eso era todo su interés, contame qué dijo hoy, eso está chévere, ya, no más, pero de ahí no pasaba, él no le interesaba. Entonces a mí me costó trabajo aceptar eso y pues entendí que era su proceso y que yo tenía que simplemente apoyarlo, acompañarlo y aceptarlo, porque no podía hacer otra cosa y así fue. Pero conjuntamente con eso teníamos la empresa y entonces de pronto un día sonó el teléfono, contesté y me hablaba un personaje que decía ser el comandante no sé qué del tal frente de X, prefiero no dar nombres ni nada de eso, de X movimiento guerrillero, y que me llamaba para decirme que yo tenía que empezar a pasarles una X suma de dinero semanalmente. Y entonces yo quedé, pero así, y le dije, era una suma astronómica, pero a raíz de la enfermedad de mi esposo, yo tuve que soltar la empresa, él y yo, porque la manejábamos, trabajamos los dos, y la tuvimos que dejar en manos de los empleados. Por supuesto, la empresa se fue hacia abajo. Tuviste que Y dejarla para poder dedicarte a cuidar a tu esposo, ¿no? tenía dos opciones, o cuidaba a mi esposo o cuidaba a la empresa. Ok. Y yo tomé la decisión de cuidarlo a él. No me arrepiento, doy infinitas gracias a Dios de haber tomado la decisión más acertada desde mi punto de vista, pero la empresa se vino abajo y se quebró. Y entonces era la enfermedad de él muriendo, duró 2 años, la situación de quiebra inminente de la empresa en unas proporciones muy grandes y la extorsión de la guerrilla. Todo al tiempo. Si yo no hubiera tenido la información y todo el proceso de estudio con el maestro que te digo, yo creo que yo me hubiera enloquecido con eso, porque era como que es demasiado. Esto ya es extremo. Porque además los médicos que trataban a mi esposo, que eran personajes muy espirituales, que siguen siéndolo, una de las cosas que me dijo el médico que lo trataba a él, el tema de la guerrilla lo tienes que manejar tú sola. No, él no se puede enterar. Él con su cáncer tiene más que suficiente. Así que tienes que hacer todo para que él no se entere. Déjalo morir tranquilo y en paz. ¿Tu Y esposo además, nunca se enteró? él nunca se enteró. ¿Te Él no murió? se, Nunca se enteró que la guerrilla los estaba extorsionando. nunca se enteró, ni se enteró que la guerrilla nos estaba extorsionando, ni se enteró que la empresa se había quebrado. ¡Wow! Porque yo imprimía y mandaba a hacer todos los extractos bancarios. La gerente del banco, que era gran amiga, me ayudaba y yo le mostraba resultados financieros, extractos y todo completamente diferentes a la realidad de lo que tenía la empresa. Entonces, él murió convencido de que todo económicamente marchaba de maravilla, de que todo estaba perfecto y nunca se enteró de lo de la guerrilla. Pero fueron más o menos unos 8 meses tapando todo eso en un nivel de estrés porque él le daban ataques, o sea, su enfermedad fue muy fuerte. Entonces, como que todo el estrés caía sobre mis hombros y en la continua presión de la guerrilla era inminente. Todo el día me llamaban, mandaban mensajes, amenazaban a los empleados. Nosotros teníamos un buen número de empleados, pues para mí era un montón, pero en esa época, pero pues para una empresa grande, pues eso no es nada, pero para mí eso era una cantidad de gente, yo teníamos como 100 y pico empleados. Entonces era toda esa carga encima
Hasta que un día yo pedí cita con mi maestro y le dije, ¿qué voy a hacer yo con ese comandante Pepito que me llama a extorsionarme, a amenazarme con que me va a matar, con que va a poner bombas, con que va a esto si yo no le hago caso? Yo apenas recibí la amenaza, lo primero que hice fue recurrir a las autoridades. Yo fui a buscar una entidad que hay en Colombia que se llama el Gaula, y la verdad a mí me fue de maravilla. Ellos me recibieron y me guiaron y me protegieron, y fue maravilloso contar con la ayuda de ellos. Y entonces mi maestro le dije, ¿qué hago yo con este hombre? Me voy a enloquecer las llamadas de él. ¿Y sabes la respuesta que me dio? Me miró a los ojos con una ternura y una dulzura que solamente he visto en los ojos de él, y me dijo, ámalo. ¿Y yo qué? A ver, ¿qué me estás diciendo? Ámalo, ámalo. Y yo, pero ¿cómo voy a amar a un hombre que me está llamando a amenazarme con que me va a matar? Había una cosa que me calmaba, que me hacía producir tranquilidad, porque me mostraba que no tenían mucha información de mí, y era que él me decía, y le vamos a matar sus hijos. Y yo no tenía ni una sola hija, y todo el mundo sabía que yo tenía una sola hija y que mi esposo igual. Entonces eso me daba un poquito de tranquilidad, no saben mucho de mí. Y él me decía, me está amenazando con que me mata a mí, con que mata a mi esposo, con que va a matar mis hijos, y tú me dices que lo amas. Sí, el día que lo ames, que sientas verdadero amor por ese ser y que entiendas que está en una oscuridad total, que no actúa de esa forma por maldad, sino por oscuridad en su ser, por ignorancia, porque no sabe actuar de una forma diferente, porque no ha conocido la luz, el amor, porque no ha vivido otras cosas diferentes, y entiendas eso, ese día él se va a ir de tu vida. Pero mientras tú no aprendas que la única forma de disolver las situaciones dolorosas y difíciles en la vida es a través del amor y de la paz interior. No te dejes afectar por él. Llénate de infinita paz y siente mucho amor. Y entonces empecé a diseñar, con la ayuda de él, como un plan de acción, de meditación, de momentos de meditación. Él me decía, no te dejes controlar por el entorno tan difícil que estás teniendo. Y ahí surgió algo que él me sugería, y era 1 minuto de meditación cada hora. Cada hora pon a sonar un timer, algo que te avise. En esa época ya tenía celular, pero no tenía alarmas. Entonces yo tenía un aparatico que me timbraba, y a cada hora simplemente te paras, te vas al baño, te encierras, te miras al espejo, respiras lento y profundo, te llenas de mucha luz y le mandas todo el amor a ese ser. Y le mandas toda la luz y el amor de Dios, y tú te llenas de la luz y el amor de Dios, y ya sigues en tu trabajo. Ay, Dios Y mío, qué difícil, no me imagino. Primero quiero decir que, a pesar que él te decía hijos en plural, sí, cuando Carolina me contó tu historia la primera vez, ella me contaba que sentía que la perseguían, por ejemplo, cuando venía de la universidad, ¿no? claro, Y lo segundo que quiero decirte con respecto a esta parte de la historia es que no todos tenemos un guerrillero que nos llama a asustarnos, pero todos o algunos hemos tenido de pronto un papá o un padrastro o un ex, qué sé yo, que sí nos ha hecho sentir miedo, mujeres que son maltratadas físicamente, psicológicamente, y cómo así que ámalo. O sea, yo entiendo lo difícil que puede ser porque he vivido cosas donde se me ha dicho, sí, tienes que quererle y mandarle amor, y cuesta muchísimo. Ya no me imagino a alguien que amenaza tu vida y la de tu familia. Entonces, ¿qué te ayudó a ti en ese momento? Además de tu maestro, ¿cómo era el proceso? ¿Te metías al baño cada 1 hora? ¿Sentías que te iluminabas? ¿Y cuál era el pensamiento específico que le mandabas a esa persona? ¿Cómo lo visualizabas? ¿Qué hacías? yo lo visualizaba envuelto en luz,
y me visualizaba a mí envuelta en luz. Ya, eso era todo lo que yo hacía. Y repetía, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz. Y ya, simplemente eso. Por las noches sí hacía ya mi meditación como es más profunda y en las mañanas al despertarme. Y empecé a hacer todo ese proceso. En ese proceso, eh, pues yo no le hice caso. Una de las cosas que después de que pasaron años, tal vez 2 años, de que murió mi esposo, de que ya yo perdí la empresa, nosotras literalmente, mi hija y yo quedamos con la ropa que teníamos puesta. Nosotras empezamos de cero, pero de cero total. Entonces, después de que ya pasó todo eso, se descubrió que no era propiamente la guerrilla, se hacía pasar por guerrilla, pero era delincuencia común. Y la delincuencia común, decía el Gaula, es incluso más peligrosa que la misma guerrilla, porque la guerrilla, bueno, se maneja de otra forma, yo de eso no entiendo mucho. Pero para mí, en ese momento, yo empecé con ese ejercicio de llenarme, me decía, mira, todo el tiempo estás recibiendo una información negativa, una información de angustia, de preocupación, porque además era enfrentar lo de la empresa, que los proveedores, que págueme, que usted me debe esto, que usted me debe tanto, y era una empresa que estaba quebrada con una cifra astronómica. O sea, no eran unos cuantos pesos, era una cifra realmente astronómica la quiebra que teníamos. Entonces, y él muriéndose, pero yo empecé a llenarme, lo único que me salvaba era eso, llenarme de paz y llenarme de luz y llenarme de amor. Y empecé a entender esa frase, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Wow, ya va, no para esto aquí. Ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Y sirve en tercera persona, ámalo cuando Claro. menos se lo merece porque es cuando más lo está necesitando. Eso era lo que él me decía, el maestro me decía. Ese ser solo necesita amor. Mándale todo el amor y la luz de Dios. Y un día yo empecé, al principio me costaba mucho trabajo, pero yo creería que lo logré porque hubo un día en que en mi meditación ya a la madrugada, yo tengo el hábito de meditar a las 4 de la mañana todos los días, hace más o menos 25 años, y un día en esa meditación como que logré llenarme de esa paz infinita y logré de verdad, yo le había puesto a él una imagen, yo le tenía una cara, un rostro, no lo conocí nunca personalmente, pero le tenía una imagen y logré de verdad, como entender que una persona que hace eso está muy confundida, ha sufrido mucho tal vez en su vida, está muy en oscuridad y de verdad no encuentra tal vez otro camino en su vida que hacer ese tipo de cosas. El caso fue que yo creo que yo logré sentir amor por ese ser y por los seres que trabajaban con él o que sus secuaces. Y al otro día, yo recuerdo que era un sábado por la tarde y yo dejé a mi esposo con una familiar, mi cuñada que lo cuidó, y me fui a trabajar a la oficina y yo lo dejé acompañado. Y yo estaba completamente sola en mi oficina y me sonó el celular 4 de la tarde y era él, soy el comandante tal, y yo ya hasta me reía con él, ya éramos amigos, entonces porque me llamaba todos los días, y entonces le decía, ¿qué hay? ¿Cómo le va? Yo no se lo saludaba, y entonces me decía, ya se le acabó el plazo. Ese día me llamó agresivo, después el Gaula me explicó por qué a la delincuencia común y a la guerrilla no le gusta entenderse con mujeres, sino con hombres. Ellos habían durado buscando a mi esposo para extorsionarlo mucho tiempo, pero no lograron porque como primero fue el cáncer, yo le quité el celular, yo lo aislé, yo creé como una barrera protectora alrededor de él y nadie llegaba. Y tenía una secretaria que fue una excelente colaboradora, que esa era una barrera peor que yo, no dejaba que nada le pasara a él.
Entonces, nada, todo con doña Estela, con ella, nada, cualquier problema con la empresa, los empleados o los proveedores querían hablar y a él no podían llegar, porque creamos esa barrera entre Carolina, mi hija, la secretaria y yo, y mis cuñadas y la familia me ayudaban. Entonces no pudieron llegar a él, por eso no les quedó más remedio que llegar a mí, pero ellos buscan llegar a los hombres, no a las mujeres. Y a mí me lo explicó directamente el general, el comandante de allá del Gaula, me dijo, es que las mujeres no se las dan de machitas, sino que ellas, igual que usted, corren a buscar nuestra ayuda. En cambio, los hombres creen que no le voy a decir nada al ejército, ni a la policía, ni al Gaula, ni a nadie, yo esto lo puedo manejar yo, y se las dan de machitos, y por eso terminan extorsionados y hasta que los matan. Ay, Y Dios mío. eso para mí fue una lección mágica, porque yo sí me dejé guiar 100%, y pues que yo nunca había manejado una cosa de esas. Entonces, ese sábado yo estaba en la empresa, mi esposo estaba muy grave, ya estaba muy delicado, eso fue un poco tiempo antes de él morir. Y me llamó él y me dijo, se le acabó el tiempo, ya vamos a actuar en su contra. Y yo le dije, ay, comandante tal, ¿sabe una cosa? En este momento de mi vida, tengo una empresa al borde de la quiebra, un marido al borde de la muerte. ¿Y usted me está diciendo que me va a salvar de todo eso? Por favor, venga. Yo estoy en tal dirección, y le di la dirección exacta. Estoy sola, aquí no hay nadie conmigo. Me va a matar, venga, por favor. Yo voy a estar hasta las 8 de la noche aquí sola. Por favor, venga rápido, máteme ya. Que yo lo único que quiero es morirme. Se lo suplico. Dios mío. Y me puse a llorar y le colgué. Ese fue el último día que supe de ese señor. Hasta el sol de hoy. Eso hace 20 años. 20, más de 20 años. Entonces yo como que ya, en ese momento llegaron, porque los teléfonos estaban intervenidos, todos los temas de seguridad, me llamaron del Gaula, llegaron algunas patrullas, eso que usted hizo es muy peligroso, esa gente no se la puede torear, a usted cómo se le ocurre hacer eso. Pero cuando yo le dije eso a él, yo sentí una paz tan grande, como que ya, como que fue. A los pocos días, un poquito tiempo, murió mi esposo, seguimos al frente de la empresa un tiempo, finalmente hubo que liquidarla y vuelvo y te digo, mi hija y yo quedamos literalmente con la ropa que teníamos puesta, todo se perdió, quedamos sin ella, sin su papá y yo sin mi pareja, mi esposo, quedamos sin empresa, quedamos sin nada. Y como, bueno, aquí estamos, Padre, en tus manos. Y mi maestro me decía, ten paz, confía, cree, siente, visualiza todo de que tú vas a estar divinamente. Tú y tu hija están guiadas, están protegidas, nada les va a pasar, y empieza a abrirte a todo. Mira, no te miento, al otro día de que entregué la liquidación de la empresa y que la empresa se liquidó, me sonó el teléfono y era una gran amiga mía, que es dueña de un centro médico bioenergético muy importante y grande, y me dijo, Stella, y yo, ¿qué? Voy a abrir otro centro. Y yo, uy, qué chévere, me encanta. Y me dijo, pero vengas a trabajar conmigo, manéjelo. Yo lo monto si usted lo maneja y si usted se hace cargo de él. Y le dije, yo he trabajado toda la vida comidas rápidas, yo he trabajado toda la vida en producción de cárnicos en una empresa, y yo qué voy a saber de centros médicos bioenergéticos, yo de eso no tengo ni idea. Y me dijo, pero en esta vida todo se aprende. Véngase, venga y trabaje conmigo. Y yo, wow, pues gracias. Al otro día estaba ahí. Y empecé, haga esto, haga tal cosa, haga tal otra. Y ella fue como ese soporte, ese colchón que me abrió una puerta de algo que yo nunca en mi vida me imaginé. Y ahí en ese sitio de ella hizo un saloncito de conferencias pequeño que cabía más o menos unas 15 personas,
y me dijo, empiece a dar las charlas ahí y pase su consultorio de donde lo tiene para acá y empiece, que eso le puede ayudar. Y así empecé. Empecé de esa forma y se fue dando y se fue dando y se fue dando y ya, eso. En ese Es, momento que él te dijo, estás protegida, estás guiada, y tú no pensaste, ¿guiada por quién? Si estoy en la calle, no tengo empresa, no tengo esposo, o no dudaste, simplemente confiaste. yo no dudé porque a mí me había pasado algo con la información y con el maestro. Este maestro del que yo te hablo, a mí me habían invitado a ir donde él 2 años atrás del día que yo fui por primera vez. Una persona muy cercana, Camina, te invito a clases donde Gerardo, vamos donde Gerardo, y yo por cualquier razón no había ido. Finalmente un día dije, voy a ir porque me daba pena con mi amiga que me invitaba y yo no iba. Cuando yo fui me encontré con la sorpresa que te conté la primera clase que tuve con él y yo esperé que todo el mundo se fuera y me quedé de última porque había una particularidad en las clases de él, había mucha gente, pero se terminaba la clase y todo el mundo se paraba a hacer fila y hacíamos cola para darle un abrazo, porque nadie se quería ir a su casa sin recibir un abrazo de Gerardo, porque te transmitía una paz, que era una cosa que uno decía, ¿qué es esto? O sea, yo no quiero dormir sin el abrazo de Gerardo, y así éramos todos. Entonces, yo esperé ese día, para mí era sorpresa, porque ¿cómo así? Porque todo el mundo hace fila pues para ir a abrazar a ese señor, y señor, ¿qué tiene? ¿Qué lo hicieron? ¿Qué es esto? Para mí era todo rarísimo. Y yo me quedé de última, y esperé a que todo el mundo saliera. Cuando él se quedó completamente solo conmigo en el salón, yo estaba sentada en la parte de atrás, me acerqué donde él, y le dije, buenas noches, yo soy fulanita, me presenté, y él se quedó mirándome a los ojos y me dijo, hace 2 años te estoy esperando. Wow. Hubieran echado un baldado de agua fría, porque yo no le dije, mi amiga fulanita de tal me invitó, nada, mi amiga ese día no fue, ella me había dado la dirección y yo llegué allá, y él no tenía cómo saber quién era yo, simplemente le di un nombre, podía ser cualquiera, y no sabía de quién era invitada ni nada. Entonces, cuando él me dijo eso, yo quedé así sorprendida, y le dije, su clase me encantó, y yo quiero venir. Y entonces me dijo, bueno, aquí te espero. Y él sabía, o sea, él sabía que yo iba a seguir yendo. Y como al mes de estar allá, esperé otra vez a que todo el mundo se fuera, me acerqué donde él y le dije, ¿sabes una cosa, Gerardo? Yo algún día en mi vida quiero ser como tú. Yo quiero transmitir esta información. Yo quiero entrenarme en ella, aprenderla, dominarla y transmitir esta información. Y me dijo, pero es maravilloso lo que me estás diciendo. Sin embargo, debes tener en cuenta algo, que hay un precio a pagar. Y le dije, ¿y cuál es el precio? El precio es que te tienes que transformar. El precio es que tienes que vivirla. El precio es que tienes que soltar los apegos. El precio es que tienes que llenarte de paz, llenarte de luz, convertirte en alguien que realmente sea coherente con la información. Y eso es un proceso. Y es un proceso largo. Y pues yo no tengo ni idea de lo que te estoy diciendo, pero yo estoy dispuesta a pagar el precio. Y él me dijo, sea el precio que sea, yo no lo sé, eso te va a llegar por correspondencia, por ley de evolución, te va a llegar por voluntad del Padre lo que tú tengas que vivir. Cuando yo le dije eso a él, te juro que mi vida era la vida más extraordinariamente maravillosa que podía tener. Tenía una hija que amaba, que ya se había sanado, tenía un esposo con el que tuvimos la más maravillosa y extraordinaria relación de pareja, tenía una empresa que bollante, en esa época todavía, o sea, mi vida era otra. Y yo le dije, sí, a mí no me importa lo que sea, pero yo voy a transmitir esta información. Y entonces me dijo, te estás preparando y el Padre te trajo acá para darte la fortaleza, para darte la información, para darte la fuerza de lo que por evolución de tu conciencia
necesitas vivir y aprender. Y por eso te digo, si yo no hubiera tenido esta información, yo creo que me hubiera enloquecido. Yo creo que en este caso puede ser conveniente decir que no todas las personas del mundo tenemos la suerte, la fortuna de contar con un maestro que nos diga las cosas tan claras. Y no por eso, lo que nos está pasando es un castigo. Lo que nos está pasando, al igual que lo que te pasó a ti, tiene la misma finalidad si tú eliges que sea así. No esperar para quien quizás nos está escuchando y diga, ah, bueno, entonces yo voy a esperar que aparezca mi maestro y me explique por qué diablos a mí me están poniendo cuernos, por qué diablos yo me quedé sin casa, por qué diablos yo emigré y no he podido. No, a lo mejor a ti nadie va a llegar y te lo va a explicar, pero la finalidad es exactamente la misma. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y el principal maestro está en tu interior. Exacto. El principal, ahora que uno sí necesita abrir la mente a que, mira, el maestro puede ser el señor que recoge la basura en la calle de tu casa y que te acercas y te dice una frase. El maestro puede ser tu chiquito que te dice, mamá, tal cosa. El maestro está en un mensaje que encuentras en una película o en un podcast de esto o en el testimonio que te da una persona de tal cosa. O sea, la vida está llena por todas partes de maestros que te transmite, está en un libro, está Sí, en un porque seminario, en todas partes. yo creo que es importante entender que el maestro no siempre tiene ni cara de maestro ni te dice que es el maestro. Hay muchos tipos de maestros. Hay unos como el tuyo que te dicen, yo soy el maestro y tú vas a aprender esto en la vida. Y hay otros que no. Hay personas que a lo mejor te hacen mucho daño y ese es el maestro. Nunca en la vida nos dijo que él era un maestro. Cuando Bueno, pero nosotros tú le sabías. decíamos, pero nosotros ni siquiera, ¿quieres que te diga una cosa? Yo tengo un grupo de amigos con los que estudiamos, seguimos estudiando la información que él dio, que es monumental. Hasta ahora, él se fue, él partió de esta experiencia de vida en el 2004 y hasta ahora estamos entendiendo la dimensión de la calidad de maestro que era. No sabíamos con quién estábamos, creíamos que estábamos con cualquier mentor de cualquier tipo, de cualquier clase, pero hoy en día sé lo que realmente era. En esa época yo ni siquiera lo sabía. Era un señor que enseñaba unas cosas chéveres y que me parecía muy amable y muy querido, pero que irradiaba mucha paz y eso era todo. Hoy en día, 20 años después, sé quién era realmente, pero en esa época no. Entonces, por eso te digo, maestro, cualquier cosa que te transmita, cosa, persona, hasta un animalito, algo que te transmita una sensación de paz, que te diga algo que te llene el alma de tranquilidad, de amor, de paz, te está dejando un mensaje. Y puede ser un mensaje de un maestro a través de ese ser, de esa criatura, a través de muchas cosas. Ok. Hay una parte de tu historia que ya me la sé y no la has contado y me parece muy valioso que la cuentes y es cuando tú decides, bueno, tú no decidiste, no, perdón, la empresa se cerró porque se tuvo que cerrar, tú no que te quedó otra opción, la empresa quebró, pero cuando llega ese momento de que quiebra, tú te quedas con un montón de deudas y un montón de situaciones, porque tú dijiste, sí, la deuda era astronómica, pero cuando Carolina me contó, ella me dijo incluso el número de personas a las que ustedes debían dinero, la probable cantidad de demandas a las que ustedes se enfrentaban. Yo creo que, no sé si fue en esa parte que yo empecé a llorar, en la de la hija que la perseguía, no sé, pero yo estaba como, Dios mío, esto es demasiado para una persona. Y luego también me contó cómo se desenlazó todo eso, que tuvo un desenlace bastante inesperado, ¿no? Porque y quiero que cuentes esta historia, esta parte de la historia, si tú estás de acuerdo, evidentemente, porque es que a veces nos hacemos el peor escenario. Cuando algo nos está pasando, nos imaginamos lo peor. Y cuando pides ayuda a gente que sabe, como un abogado, un médico, alguien que sabe el tema, te lo hace ver incluso peor. No es porque quiere, sino porque se basa en las estadísticas. Entonces entiendo que en ese momento los abogados pues dijeron cosas que eran muy fuertes y se imaginaron lo peor, pero no fue eso lo que pasó.
¿Quieres contar No, esa parte de la historia? sí, mira, lo recuerdo claramente, había un bufete de abogados en Bogotá, de los cuales varios de los abogados personas muy exitosas en lo que hacen y todo, maravillosos abogados, habían sido en algún momento compañeros de trabajo de mi esposo y lo apreciaban, por eso yo fui a dar donde ellos. Y ellos me sentaron y me dijeron, mira, Estela, aquí no hay nada que hacer. Estás en una quiebra terrible y estás con el tema de la guerrilla, lo mejor es que te vayas del país. Te tienes que ir del país. El Gaula te va a dar un listado de países que te dan asilo político y te van a ayudar y te van a apoyar, pero con esta quiebra tan fuerte, ya a mi esposo ellos le decían el negro partió, y estás con una quiebra de estas tan fuerte y con una amenaza de estas de la guerrilla, pues, ¿por qué no te vas y sales de esto? Entonces, el Gaula me ofreció, me dieron una lista efectivamente de países a los cuales podíamos irnos. Y Caro y yo tomamos la decisión de nos vamos. Unos pocos días antes de nosotros querer irnos, fui a consulta con mi maestro, casi que entre comillas para despedirme. Y entonces le conté pues cómo iban las cosas. Y él me dijo, entonces te vas. Sí, se van. Y le dije, sí, lamentablemente sí. Y de lo que más me lamento es de perder mis clases contigo y eso. Bueno, todo eso lloré, mis ojos. Y entonces él me dijo, ¿y por qué te vas? Y le dije, pero es que mira lo que está pasando. Y entonces él se quedó mirándome y me dijo, si tú no le debes nada a nadie, si tú no has tomado un solo peso que no sea tuyo, y si tú no tienes nada de qué sentirte avergonzada, no te vayas. Da la cara, enfréntate. ¿Qué Porque consecuencias podría traer el no irte? pues el no irme podía traer en solo empleados que no tenía con qué liquidar 123. Okay. En proveedores que no tenía con qué pagarles unas sumas gigantescas, pero eran en empresas y personas por lo menos 40, 50. O sea, Pero era una cosa, si no pagabas a esa gente, ¿qué pasaba? demandas y vas a terminar en la cárcel. Y Eso. entonces, y entonces él me dijo, yo le dije, es que si no me voy, yo voy a terminar en la cárcel. Y yo no he cometido ningún delito. Y los abogados me dijeron, no hay nada que hacer, no te vamos a poder sacar de la cárcel, te tienes que ir. Y entonces él me dijo, no hay poder humano que te lleve a la cárcel si tú no tienes una correspondencia con la cárcel. Y no hay poder humano que te evite la cárcel si tú la tienes. Aquí en la China o en Marte, si tú tienes correspondencia con ir a la cárcel, vas a ir a la cárcel. Y aquí o en cualquier parte, si no tienes correspondencia, no hay poder humano que te lleve a la cárcel. Y nada va a pasar. ¿Para qué huyes? Enfrenta, sana tu vida, sana todo, supera, no te vayas. Y yo, claro, Caro y yo salimos de esa consulta más confundidas todavía. ¿Qué hacemos? Y cuando llegamos a la casa nos abrazamos, nos pusimos a llorar y Caro me dijo, mami, quedémonos, no nos vamos, quedémonos. Y yo como que volteé a mirar, teníamos una terraza en el apartamento en que vivíamos, salimos a la terraza, miramos el cielo y como que vimos unas estrellas y dijimos, nos quedamos. Y al otro día me fui para los abogados y les dije, no me voy. Y al Gaula y les dije, no me voy, aquí me quedo. Yo me acuerdo que se ponían la mano en la cabeza y me decían, no hagas eso, Estela, por Dios, yo te ayudo. Uno de ellos tenían sucursal de su bufete en Miami. Y uno de ellos me ofreció y me dijo, te recibo en mi casa, te recibo, te doy trabajo, pero no te puedes quedar, no hagas eso, no te voy a poder sacar de la cárcel. El negro es mi amigo, yo lo sigo queriendo a pesar de que ya no está, pero yo voy a tener que dejar su esposa en la cárcel, porque si te quedas no te voy a poder sacar con todas esas demandas.
Y yo le dije, gracias, infinitas gracias, pero yo me quedé. Ya había tomado la decisión y me quedé. Recuerdo que salí de la oficina de él llorando a mares un 31 de octubre a las 7 de la noche. Y empezamos, todo ese me dijo, vas a tener, de aquí al 28 de febrero, vas a tener eso eran como 200 demandas. ¿Y yo qué voy a poder hacer? Es que ni todos los abogados de este bufete vamos a poder hacer nada. Y tú no vas a tener con qué pagar eso, ni los derechos, ni nada. Esto es espantoso, esto es un panorama espantoso de una quiebra tan fuerte. Y yo, bueno, pero yo no me robé un peso. Yo no he sacado un solo peso del país, yo no he guardado un solo peso en ningún banco. A mí no me pueden demostrar nada porque yo no me he robado nada. Entonces, yo me quedo. Para no alargarte el cuento, yo empecé a mi meditación, mi minuto de meditación cada hora, a llenarme de luz y todo el tiempo, Padre, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Es tu voluntad, no la mía. Y ¿Tú yo, estabas dispuesta a irte a la cárcel antes de irte a otro país? mira, tuve empleados tan hermosos, tan maravillosos, que me decían, doña Estela, yo me voy con usted para la cárcel. Diga que soy yo, écheme la culpa a mí. Eso no sé qué, se dividieron y de pronto las cosas empezaron a solucionarse y entonces se me vino una idea de hacer algo de los que quisieran quedarse con la empresa y trabajar en equipo y hacer cosas, pues se quedaran, los que no, que se fueran porque la empresa estaba quebrada y sacarla adelante era muy difícil, pero yo se las entregaba y esa figura era una figura que jurídicamente y comercialmente no, nadie decía, los abogados me decían, eso es la peor locura de la vida, tú eres una loca, pero yo les dije, ¿cómo les vas a regalar? Y es que, ¿qué les voy a regalar si es una empresa que está quebrada? Pues yo, a cambio de una liquidación que no les puedo pagar, pues yo les entrego la empresa y traten ustedes de sacarla adelante. Y eso hice. Y mira, eso fue como magia. O sea, ellos cambiaron su actitud, ellos se entregaron, ellos lograron sacar, se demoraron 8 años, pero sacaron parte de la empresa adelante. Y vendieron en su momento y sacaron todo su trabajo. O sea, fue una cosa mágica como se empezó a dar. Ahora con los proveedores, ¿qué me dijo mi maestro? 1 a 1, vas a ir a visitar uno por uno. Ten el listado, llama y pide cita y preséntate ante ellos. Yo quiero pagarle, pero no tengo cómo hacerlo. Habrá quienes te insulten, habrá quienes te griten, habrá quienes tú les dices, te van a amenazar con que te demandan, tú les dices, estás en el derecho de hacer lo que consideres que sea lo más oportuno, lo más necesario. Y eso hice. Pedí cita donde el gerente de tal empresa gigante a la que le debíamos tanto y resulta que esa empresa la estaba comprando otra empresa mexicana y él me dijo, lo único que yo puedo hacer con esta cartera es esto, te voy a ayudar hasta ahí. Si después te demandan o te llevan para otro lado, yo no puedo hacer nada. Me ayudó y hasta el sol de hoy. Y así, uno por uno, cada uno de los proveedores hice lo que mi maestro me dijo. Hubo unos que me gritaron y me dijeron, usted es una ladrona, usted es una pícara, la voy a mandar a la cárcel. Y yo, callada, llenándome de luz, de paz, Dios mío, sé que tiene toda la razón en pensar como piensa, sé que hace lo mejor que puede, sé que por alguna razón yo me he hecho correspondiente con esto, ayúdame a sanar, a mandarle amor. Y lo hice. Y de las 200 y pico de demandas que yo debía tener a los 2 meses, 3 meses de entrar en liquidación de la empresa y de todo eso, tuve una. 200 demandas. Yo quiero que pedirle a la gente que nos está escuchando que se ponga en esta posición de tener la posibilidad de que 200 empresas, 200 personas te demanden y que de ahí solo una. Y aquí me encanta decir algo que siempre digo,
nos preocupamos demasiado por cosas que nunca van a llegar a pasar. Que nunca iban a pasar. Y los abogados, ¿cómo será que después me dijeron, bueno, venga para acá? Me llamaron, yo tenía contacto con ellos porque ellos me siguieron guiando en muchas cosas. Yo los adoro, les agradeceré toda mi vida porque mejores amigos, mejores guías, mejores seres no podía tener yo. También fueron ángeles en mi vida. Y ellos me decían, no, pero es que vos tenés un batallón de ángeles, ¿qué es esto? Pero es que esto es un batallón, es que vos no tenés un ángel de la guarda. Yo me acuerdo que había uno que es muy divertido y muy grosero y me decía, no, no jodas, es que no tenés un ángel, vos tenés como, enséñame cómo hago para traer yo esa vaina. Decime, enséñame, pero ¿cómo así que este no te demandó? ¿Cómo así que este tampoco? ¿Cómo así que este otro proveedor tampoco? Y claro, íbamos negociando con algunos proveedores a que como los empleados, yo liquidé la empresa para mí, pero se creó una empresa para ciertas personas que quedaron al frente de eso. Y ellos se hicieron cargo de ir pagando paso a paso ciertas deudas. Y todo se había sanado y todo se había diluido y todo desapareció jurídicamente en un término de aproximadamente 10 años. Y se fue sanando, sanando. No tuve una sola demanda, no, una sola tuve, que nunca prosperó, que nunca llegó a nada, que nunca pasó nada, y de resto todo se fue sanando y no quedó nada de eso. Y empecé con la información. Ya, ok, ok. Wow. Mira, la verdad que estoy, bueno, me encanta esta historia porque tiene tantos aprendizajes, tantos lugares, y se me está quedando un aprendizaje de muchos que he rescatado, y es el de tu esposo cuando se estaba muriendo, cuando estaba enfermo, el entender que a veces no podemos hacer nada por esa persona que amamos a pesar de lo que sabemos, porque yo te entiendo perfectamente, uno que maneja toda esta información, que incluso nos hemos curado de enfermedades, que uno sabe lo que hay que comer, lo que no, cómo hay que pensar, y tener a tu lado una persona que amas profundamente, que no está haciendo nada de lo que tú sabes que tiene que hacer, y entonces cómo aguantarte tú para que, uy, quieres como presionarlo, ayudarlo. Me ha pasado con muchas personas, me ha pasado con mis abuelitos, me ha pasado, me está pasando, y el entender, no puedes pasar de aquí. Esta es tu función hasta aquí. Ya después de aquí, darle amor, entenderlo, abrazarlo, cariño, protegerlo, y ya, no puedes pasar de eso. Puedes pasar de esa línea, no puedes pasar. Él, en algún momento cuando hacía todo lo que nosotros le dijimos, tuvo una época en que se mejoró mucho, tuvo mejor calidad de vida y estaba divinamente, pero le significaba hacer cosas que él no quería hacer. Entonces un día nos sentó a su hija y a mí y nos dijo, no más, yo me cansé, yo me quiero morir, déjenme morirme tranquilo, déjenme irme en paz y déjenme vivir y hacer lo que a mí me gusta hacer. Y ya, y lloré, y lloré, y lloré, pero lo acepté y lo dejé y ahí él empezó su proceso de retroceso hasta que partió. Y partió en mucha paz, realmente él partió con mucha tranquilidad, con mucha paz, pudimos apoyarlo, pero tuvimos que vivir ese proceso de aceptar que era su decisión y que no la podía cambiar. Pues, ¿cómo la cambio? Así es. Bueno, me encanta tu historia, estaría horas hablando contigo, pero quiero hacerte 3 preguntas. Una, ¿cuál fue, en resumen, la herramienta que más te ayudó a salir adelante con todo esto que te sucedió? Si tú dijeses, bueno, hubo una cosa clave, ¿cuál sería? La Escuela de Magia del Amor del maestro Gerardo Schmeidler, con la que hoy en día trabajo, tengo un compromiso muy grande y es coger toda la información y sacarla en libros. Hasta este momento he podido sacar 7, pero aspiro a llegar a los 21, que ese es como mi propósito principal. Tu meta, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? En la página web está en www.nuevahumanidad.org y ahora vamos a empezar a subirlos todos a Amazon, pero hay uno, el último que saqué, Déjate en Paz, que ese sí ya está en Amazon, entonces ya está posicionado y bueno, ahí vamos con ese. Ok. La segunda pregunta, ¿qué le dirías a personas
que están pasando por algo parecido. Y cuando digo parecido, no digo exactamente como ya expliqué. No es que alguien esté escuchando, la probabilidad de que alguien que esté escuchando aquí lo haya llamado la guerrilla o haya tenido que enfrentar unas demandas es baja, pero al final tenemos problemas muy parecidos y emociones muy parecidas a las que tú tuviste, aunque no tengan nada que ver con el origen del problema. La emoción es parecida. El sentir que estamos atrapados, no podemos salir de donde estamos porque nos lo está diciendo un montón de gente que sabe del tema, abogados o qué sé yo, médicos, lo que sea, nos están diciendo, mira, no vas a salir, te lo digo yo que tengo experiencia, no se puede. ¿Qué le No, dirías tú a una persona que está pasando por algo así? me da risa porque yo le diría, a mí me han dicho tantas veces no se puede y se ha podido, que yo simplemente te digo, todo depende de creencias. Vivimos en un mundo de creencias y te programan, tú no estás destinado, tú estás programado. Te programan para creer algo. Por eso en ese libro, Déjate en paz. La única persona que se tiene que dejar en paz eres tú mismo, tú misma. Déjate en paz. Ya no creas más todo lo que te dicen. Verifícalo tú, vívelo tú y llénate tú mismo de tu propia paz. Y ahí te darás cuenta que la magia de la paz interior y la magia del amor existen, son reales, pero tú la tienes que verificar porque nadie te lo puede decir. O sea, tienes que vivirlo y tú eres testimonio de eso. Tú lo tuviste que vivir para poder saber. Yo no le puedo decir a alguien escribir un libro describiendo a qué sabe una manzana, porque de nada sirve. Una persona va a saber a qué sabe una manzana cuando se come la manzana. Entonces es así. Y confiar, digo yo, no, porque hay una frase que me encanta, no recuerdo ahora de quién es, pero dice, los milagros le suceden a quienes creen en ellos. Es así, Y tal cual. probablemente si tú hubieses pensado que con todas esas demandas te hubieses ido a la cárcel, probablemente, no sé, a lo mejor hubiese sido otra la historia. Claro, pero yo tenía la certeza, o sea, total y absoluta. Así que cuando me dio el Guillain-Barré, no me preguntes por qué, porque yo no tengo ni idea. Yo todavía estaba muy joven, no manejaba información, nada, pero yo sabía, yo tenía la certeza de que yo no me iba a quedar en una silla de ruedas, ni con muletas, ni con secuelas graves, nunca. Eso yo lo sabía y así fue. Y lo mismo cuando me dijeron, vas a tener todas las demandas. Yo sabía que eso no iba a ser así. Yo sabía que yo iba a salir adelante. Y es como esa fe interna de siempre estás dirigido, guiado, apoyado, préndete. Hay una parte de Wayne Dyer que dice en uno de sus libros que él se imaginaba como cuando va en un trolebús que te agarras de esa correa que hay ahí y de eso no te sueltas. Entonces yo siempre me prendo de eso, de aquí está un ser poderoso, superior a mí, que guía y que me saca adelante. Y yo estoy conectada a eso, estoy en paz, doy amor, no juzgo a los demás, no me pongo a vivir la vida de otros ni a criticar a otros, simplemente vivo la mía, me entrego a mi función, transmitir la información y ya, y el mundo fluye. Es que fluye. Una persona, un libro o una frase que te hayan cambiado la vida. Bueno, ya dijiste el libro, ya dijiste persona, pero ¿te gustaría agregar alguna más? No, yo pienso que para mí inicialmente fue el libro de lo que me llevó a un despertar, fue el curso de milagros indiscutiblemente, que tiene una frase que me llevó a mí a entender la magnitud de la paz interior Ok. y que me ayudó para cuando lo de las llamadas de la amenaza de la guerrilla, y es en mi indefensión radica mi seguridad. Oye, qué casualidad que te llames Luz Estela, ¿no? Sí, ¿Será casualidad? Luz y además Estela. O sea, es sí, como mucho con demasiado como si fuese un nombre buscado para esto a lo que te dedicas o al revés, como si ese nombre te llevase a dedicarte a esto. Causa, consecuencia, no sé, pero bueno, te queda perfecto. Y también quería decirte que, bueno, ya dijiste tu página, pero ¿dónde más se pueden encontrar las personas? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? no sé si puedes colocar mi número celular Claro que en el sí, si quieres de dilo. pájaro que te lo mande.
¿sí? Sí. Pues el indicativo Colombia es 57 310 224 1974. Estamos también invitando a las personas a que se unan al canal de Telegram En Paz con Luz Estela. Estamos como Nueva Humanidad en Instagram y como Luz Estela Solano también en Instagram. Y bueno, pues ahí vamos también en Nueva Humanidad en Facebook. Por todos los medios hay diferentes y estamos empezando apenas a subir los libros, como te digo, a Amazon. Ya hay uno, el de Déjate en Paz, y próximamente estaremos subiendo todos los demás y seguiremos. Perfecto. Estoy muy agradecida, muy agradecida por todo este tiempo que nos has dedicado, por el abrirte, contarnos tu historia con tanto detalle. De verdad que me parece una historia súper transformadora. Y bueno, esta es tu casa, cuando quieras. Gracias también a todos los que nos están escuchando por haber llegado hasta aquí. Este episodio está un poquito largo, pero ha valido la pena. Si creen que este episodio pueden ayudar a alguna persona, mándenselo a esa persona que les acaba de venir a la mente porque le está pasando algo, porque se siente atrapada. Mándenselo, mándenle este episodio porque seguramente esa conciencia superior está avisando que esto puede ser una ayuda. Denle like, coméntenlo. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a ti y un fuerte abrazo que llegue hasta allá, hasta Colombia. Estás en Colombia ahora, ¿verdad? Colombia, sí, señora. Ok, gracias a ti, Bea. Infinitas gracias por tanto amor, por todo tu tiempo, por esa sonrisa tan linda que tienes. Muchas gracias por todo y Bueno, por ese trabajo tan maravilloso que haces. gracias, igualmente. Un beso. Chao, chao. Saludos a mi querida Carolina. Chao. Chao, gracias. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.